Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer este primer video de lo que tiene que ver con las vías medulares. En este primer video abordaremos principalmente las generalidades de la configuración de la médula espinal desde el punto de vista interno. Entonces, como ya hemos visto en clase, acá podemos ver un esquema de lo que es la médula espinal. Podemos distinguir fácilmente. Aquí tenemos la porción posterior de la médula y acá en la parte inferior tenemos la porción anterior. Recordemos que para distinguir la porción anterior tenemos que identificar este surco medido anterior, que es mucho más profundo que este surco que está por la parte posterior. La razón es una razón anatómica, ya que en esta porción vamos a encontrar a la arteria medular anterior, que hace que este surco sea mucho más profundo, mientras que las arterias medulares posteriores van a discurrir por estos dos surcos, un poquito más paralelos, y son mucho menores en calibre, ¿no? Si ya miramos la estructura interna de esta porción de la médula espinal, que es más o menos una porción a nivel cervical, podemos identificar entonces estos cordones posteriores, vamos a identificar los cordones laterales y podemos identificar los cordones anteriores. Y igualmente podemos identificar las astas posteriores, perdón, y las astas anteriores. ¿Sí? Acá vemos el conducto ependimario y vemos la comisura gris que la dividimos en una comisura gris posterior y una comisura gris anterior. Entonces, si nos vamos hacia los cordones posteriores, distinguimos estos dos fascículos. El más medial sabemos que es el fascículo de Gracilis y el más lateral sabemos que es el fascículo de Cuneatus. Vemos que este fascículo está principalmente relacionado con lo que tiene que ver con los miembros inferiores y Cuneatus tiene que ver con los miembros superiores. A nivel de la asta posterior, identificamos acá el tracto de Lissauer. Identificamos acá la sustancia gelatinosa, más o menos en esta porción. Después tenemos todo lo que es el núcleo propio. Después por acá el núcleo dorsal de Clark. Y finalmente por aquí unas fibras viscerales que reciben aferencias viscerales. En la parte del asta anterior podemos identificar una porción medial, principalmente para los músculos del tronco, ¿sí? Dirigida a los músculos del tronco, a las motoneuronas, a los músculos del tronco, una porción intermedia, principalmente encargada de algunos músculos especiales como el esternocleidomastoideo y los músculos que tienen que ver con el nervio espinal, y finalmente una porción más lateral que está relacionada con los músculos de las extremidades. Después vemos la organización de lo que es el cordón lateral. Vamos a ver que algunas vías discurren por este cordón lateral y también vamos a ver que algunas vías discurren por ese cordón anterior. Entonces, este es un repaso. Sin embargo, vamos a mirar también una médula espinal a un nivel un poquito más inferior. Detectemos que es un nivel más inferior porque únicamente vemos el fascículo gracil. Sabemos que estamos más o menos a un nivel lumbar. Pasamos nuevamente lo de la sustancia gelatinosa, el núcleo propio y el núcleo dorsal del asta posterior. Aquí vemos las neuronas para el miembro inferior, las neuronas motoras para los músculos del tronco, que serían el grupo más medial. Esta fisura media posterior, anterior y el surco medio en la parte posterior. Es un repaso, simplemente para que veamos las diferentes configuraciones que tiene la médula espinal en los diferentes niveles medulares. Si seguimos acá, entonces vemos nuevamente esquemáticamente, ¿sí? El mismo corte, pero en este caso, a este lado, en la parte derecha de sus pantallas, vamos a tener lo que son las vías ascendentes más importantes y aquí a este lado vamos a tener las vías descendentes, más o menos para entender por dónde discurre. Entonces aquí vemos con el número 1 y 2 la vía de los cordones posteriores. Aquí vemos la vía espinocerebelosa dorsal. Aquí vemos más adelante acá la vía espinocerebelosa ventral o anterior. Vemos la vía espinotalámica lateral, la encargada de llevar las vías de dolor y temperatura. Recordemos que las cerebelosas son encargadas de llevar propiocepción, pero inconsciente. La vía espino-olivar, que vemos que también tiene que ver con esas fibras propioceptivas. Y la vía espinotalámica anterior o ventral, que significa tacto y presión superficial. Eso en cuanto a las vías ascendentes. En las vías descendentes tenemos el tracto córtico-espinal anterior, el tracto tectoespinal, el tracto vestíbulo espinal, el tracto rubroespinal y la vía más grande tal vez, la vía córtico espinal de la parte lateral. Que vamos a conocer toda esta vía córtico espinal, recordemos, también con el alias de vía piramidal. Igual ya vamos a ir viendo
cada una de ellas poco a poco. En esos siguientes esquemas encontramos cómo es la configuración, es que acá repasen un poco cómo se modifica la configuración interna de la médula espinal. Acá tenemos un segmento sacro, un segmento lumbar, un segmento dorsal, un segmento cervical y un segmento nuevamente cervical un poco más alto. Vemos que en todas aparece la sustancia gelatinosa. Observen cómo en todas las porciones está la sustancia gelatinosa, como en todas las porciones vemos ese núcleo propio. Sin embargo, si ustedes notan, en todas las porciones no encontramos, ¿sí?, ese núcleo dorsal, ¿sí? No lo encontramos en todas las porciones, sino en unas pequeñas porciones de la porción, ¿sí?, de los últimos segmentos torácicos con los primeros segmentos lumbares. Tenemos también algunas porciones simpáticas que recordemos que solamente van a estar presentes en el asta lateral, en algunas partes de la médula espinal, sobre todo en la porción toracolumbar también, en una porción. Miremos que ahí no las vemos en toda la parte. Y vemos nuevamente cómo se organizan los grupos para la inervación de los músculos del tronco en una porción más medial y para las extremidades en una porción un poco más lateral desde el punto de vista motor. Y vemos una porción intermedia que también está relacionada con los nervios que van a inervar el músculo diafragma. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta para sus estudio y futuro estudio completo de la médula espinal. Finalmente, en estos vemos un esquema muy general de toda la organización de las diferentes partes de la médula espinal. La idea es que lo repasen acá un poco, pero como les decía en clase, lo principal es que ustedes ubiquen las vías principales. Sin embargo, les dejo este esquema por si alguien quiere profundizar y quiere saber exactamente en distintos niveles. Vemos acá que estamos más o menos a nivel lumbar y acá más o menos a nivel cervical. Entonces, esto es el fin de este primer video. Ya en el siguiente video entraremos a ver lo que son ya las vías medulares propiamente dichas. Muchas gracias por su atención.